Bueno, pues hoy nos complace tener aquí a una grandísima persona, un grandísimo profesional en su mundo, en el ciclismo, ¿no? Una persona que lleva un montón de años compitiendo en ello y actualmente se sigue dedicando a ello y justamente también al periodismo. Durante 14 años estuvo ligado al ciclismo profesional, pasando por varios equipos, compitiendo 27 grandes vueltas, como pueden ser la Vuelta a España, el Giro de Italia o el Tour de Francia, incluyendo también 6 campeonatos del mundo. Nos complace tener aquí a Eduardo Chozas. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con este gran palmarés, orgullosísimo, ¿no? Imagino de esta gran trayectoria que tendrías ahí con esos 14 años, ¿no? Pues sí, es un palmarés bonito, siempre se hace lo que se puede, como digo yo, y bueno, sobre todo fue mis 14 años de profesional, pero desde los 11 años ya compitiendo en infantiles y desde los 3 en una bicicleta, que ya me dicen mis padres que ya aprendí a montar sin ruedines y dando guerra, como digo yo, ¿no? Y todavía seguimos dando a los pedales ya de forma más deporte salud, ¿no? Por disfrutar. Bueno, comenzaste, como tú has dicho, muy jovencito, ¿no? Apenas con 3 añitos, apenas recién aprendiendo a montar en Mm. bicicleta. ¿Te imaginabas que ibas a acabar en ello en aquella época? Que va, no, no. Es un juego con 3 años, estás patinando, juegas con la bici. Me acuerdo que a los 10 años ya, bueno, ya jugaba al fútbol, aunque no era muy bueno, al baloncesto, al balonmano. Al final en la bici correr era lo que mejor se me daba, ¿no? Yo ahí a mis amigos ya les ganaba eso. Y me acuerdo que empezábamos en el barrio, a la vuelta, a una manzana, teníamos una bici y que era de frenos de varilla y hacíamos contrarreloj una vuelta entera a la manzana. Le tocaba dar la vuelta a tope, luego cronometrar y luego tal y así hacíamos nuestras competiciones. Y esas fueron las primeras veces que se me ocurrió bueno, pues con el carnicero, ¿no? Que era amigo de mi padre, que era el frutero, decir, oye, que tu chaval no veas cómo va en la bici, que él había sido ciclista, el carnicero. Dice, le voy a llevar yo conmigo cuando vaya por corderos. Y entonces me dejó una bici que tenía él, me acuerdo que era un cuadro Macario ya con tubulares y yo alucinaba. Y a los 11 años me hizo debutar él, me dijo, te voy a llevar a una carrera. Y me llevó a Parla y en el 71 fue eso. Y allí corrí mi primera carrera, ya entonces se llamaba infantil aquella categoría, ahora ya no sé qué sería, promesas o algo así. Con 11 años, ¿no? Sí. Con 11 años. Bueno, ¿te encontrabas nervioso en esa competición? O Uf, sea, cuando empezaste con 11 añitos. yo no tenía, entonces no había pulsómetros, pero yo creo que estaba a 200 pulsaciones antes de salir. Es como cuando eres crío te pones súper nervioso, es Ujú. mejor la actividad que el estrés que hay antes de afrontar una competición, ¿no? Que luego con Ujú. el tiempo te vas relajando, evidentemente. Bueno, más o menos ya pasando una larga etapa como ya infantil, cadete, tal, me Sí, imagino. En 1980 empezaste a debutar como ya en tu primera vuelta, en la Vuelta a Mallorca. ¿Cómo te sí. sentiste en aquella vuelta? Pues mira, tuve la suerte de pasar muy joven, con 19 años, que no es habitual, ¿no? Ni antes ni ahora. Fui uno de los profesionales más jóvenes. Miguel Indurain, Blanco Villar y alguna otra excepción. Hemos sido profesionales con tan solo un año de amateur, ¿no? De estar en amateur. Yo recuerdo que en amateur era Moliner Bereco, donde estaba Pedro Delgado, Camarillo, Magro, todos corredores profesionales, ¿no? Todos aquel equipo éramos casi una selección española, ganábamos todo. Y de ahí el paso al equipo profesional, también que era el filial, Moliner Bereco, del Fosforera Bereco, ¿no? Que fue y luego Zor Bereco, porque el equipo era de la Fosforera española, el Zor era el mechero que no funcionaba y entonces hasta que no funcionó no nos llamamos Zor, ¿no? Que esa es la historia de que el primer año se denominaba el equipo con las Ujú. dos versiones y Javier Mínguez me vio en amateur y dijo, este chaval, pues le voy a dar el paso, ¿no? Y pospuse la mili para poder, y la universidad para poder pasar y me dediqué, ya estuve 14 años, hice la mili, eso sí, entre medias. Bueno, también, como has comentado, has estado compitiendo con Miguel Indurain, Jesús Blanco, entre otros. ¿Te agrada saber y estar entre esa lista de grandes nombres del ciclismo español? Sí, porque al final todos han empezado como chavales, como yo, ¿no? La historia de Miguel Indurain, la historia de Pedro Delgado,
éramos chavalillos. Con Pedro Delgado hemos corrido desde juveniles, siempre Ujú. rivales, ¿no? Porque él era del equipo de Segovia, yo de los equipos de Madrid y siempre hemos sido rivales y solamente hemos coincidido aquel año. Luego ya también nos separó la carrera deportiva. Pedro Delgado siempre estuvo en Reynolds, lo que era Reynolds Banesto, que es ahora Movistar, y Miguel Indurain sí que también he coincidido su primer año de profesional en Reynolds. Cuando él empezaba, pues yo era mi quinto año de profesional y le vi nacer como ciclista. Todavía no era el Miguel Indurain ganador del Tour de Francia, pero era un pedazo de ciclista de categoría, de altura y de fuerza, ¿no? Luego se fue puliendo. Claro. Bueno, también, como he comentado antes al principio de la entrevista, has pasado por un montón de equipos. Comentarte que cuál de ellos o con cuál momento de esa etapa te quedas, de qué momento, qué equipo. Pues un poco por todo, ¿no? Porque tengo que reconocer que mis primeros 5 años fueron mi formación y mi consagración como ciclista, ¿no? Porque de ahí tengo que dar las gracias a Javier Mínguez, que me supo, eh, no sé, elegir y me supo formar, ¿no? Mis primeros años. Yo creo que son los de que más aprendí. Ganamos una Vuelta a España el primer año con Rupérez y me tocó trabajar ya con tan joven, ¿no? Con 19 años, 2 semanas en la Vuelta. Yo creo que ese aprendizaje me valió por lo que muchos ciclistas tardan 10 años. Saber decidir qué escapadas valen, cuándo hay que tirar fuerte, cuándo no, a trabajar con calma, ¿no? Tenía a mi lado a Miguel Marilasa, a Ladrón de Guevara, corredores que venían del CAS, de aquellos corredores que venían de la época de Fuente y de Luis Ocaña, que eran los grandes, ¿no? De antecesores por los que yo empecé a ser ciclista jugando a las chapas con ellos, ¿no? Entonces, ellos eran veteranos y coincidí que la labor de Javier Mínguez con ellos en el pelotón, pues creo que fue una formación perfecta para entender lo que era el ciclismo, que no solo es dar pedales, ¿no? Hay que ser muy inteligente y ahorrar al máximo las energías para aplicarlas en los momentos donde se puede sacar rendimiento, ¿no? Yo creo que esa fase fue importante. Hice en esa fase 5 vueltas a España porque las corrí todos los años y 4 giros, menos el primer año todos con Javier Mínguez. Corríamos mucho más de lo normal, pero porque era otro ciclismo, que éramos equipos pequeños y que no sabíamos si el año que viene siguiente seguía el equipo y entonces, bueno, íbamos un poco a hecho. No es el ciclismo de ahora, ¿no? Claro. Pero había muchos equipos por otro lado, cosa que era bueno para los jóvenes. Continuando, cuando voy a Reynolds, que es mi segundo paso, es cuando voy al Tour de Francia con José Miguel Echavarri, otro maestro. O sea, solo estuve un año con él porque fui al Tour y, y gané una etapa, acabé noveno, casi gano el maillot blanco, casi acabo quinto por una pájara que me dio el Luzardiden, pero bueno, lo tenía hecho. Fui muchos días escapado y al final conseguí una etapa. En la anterior faceta había conseguido etapas en el Giro, como esa, que fue la primera en el 83, Ujú. siendo jovencito, y acabar sexto en la Vuelta a España, que era un logro bueno dentro de ese periplo y ganar muchas carreras, ¿no? de un día. Pero en el Tour, que era lo que dicen que nos dan el carnet de ciclista, siempre hace ilusión a todos los ciclistas. Mira, las 6 participaciones de mi Tour están en ese cuadro. Si lo Ah, quieres ver hay un ahí, montón. hacer una foto, cada vez que acabas Ah. te dan eso que decimos nosotros que es un carnet de ciclista, pues es el recuerdo de que has acabado y te lo dan en París, ¿no? Y que eso te cuesta, Dios ayuda. Sí, ¿no? Entonces ese año descubrí el Tour, otra planificación, empezar más tranquilo las temporadas con la planificación del Tour. Y luego, pues eso hizo que en mi contrato me quisieran los mejores equipos. Reynolds hubiera estado encantado de seguir, pero somos profesionales y el mismo José Miguel me dijo una oferta que no podía negarme y animado también por José Miguel Echevarri en Reynolds, dijo, nosotros no podemos llegar a eso, Reynolds no está muy bollante y me fui a Teca, corrí 2 años, también era el mejor equipo de España, fue como el precursor de la ONCE, un equipo muy fuerte y con 28, 30 corredores, o sea, lo que ha sido ahora, bueno, teníamos autobús, etcétera, etcétera. Quiero decir que era un equipo para lo que era aquella época, estamos hablando del año 86, 87, que era muy bueno y ganaba más de 30 o 40 carreras al año. Y allí también en el Tour gané etapas, los 2 años con Teca. Era un equipo más difícil, también para los directores, había varios directores y no teníamos yo creo con los directores el feedback necesario, pero bueno,
A la hora de la verdad, cada uno sabía dónde tenía que rendir, yo lo hacía en el Tour y así pasé otra fase, ¿no? Conocí a pues, Antonio González Linares como director principal del equipo y luego ya mi segunda etapa. Bueno, y también estaba en segundo, que ahora se me ha ido el nombre, a ver si lo puedo buscar, pero estuve esporádicamente con él porque él llevaba los segundos equipos y corrí 5 o 6 competiciones con él. Lo diré, se me fue el nombre. Pero bueno, luego sigo a, con Kelme, mi siguiente equipo, estuve un año solo, eh, con Rafa Carrasco como director, y ahí estuve lo justito, solo aquel año fuimos al Tour. Fabio Parra hizo tercero en el Tour, que estaba en Kelme, le ayudé, ahí no pude ganar etapa porque también al final me supedité un poco a él para ayudarle para acabar en el podio y bueno, ya empezó en una fase interesante en mi época, que fue en la 11, 3 años, con Manolo Saiz, que fue mi entrenador en los años 80, al principio, desde el 82, cuando empecé a conseguir pues, mis mejores éxitos, la Vuelta a Andalucía y demás, y ganar hasta 7, 8 carreras, que para mí, que no era sprinter, pues era casi siempre en escapadas, y era por una gran fortaleza que tenía por mis entrenamientos, mi sacrificio, y también le tengo que dar gracias a Manolo Sáez, que me hizo entrenar de forma diferente a lo que se estilaba en aquella época. Hoy día todo el mundo entrena así, pero en aquella época fuimos innovadores. Yo, por hacerle caso y sacrificarme de esa forma, haciendo series, impulsómetros y cosas, lo que ahora es impepinable, vamos, pues entonces ya lo hacíamos y daba unos resultados tremendos, ¿no? Él consiguió hacer equipo, sacó la 11 en el 89 y estuve en mis primeros 3 años con él. Ahí tuve éxitos, gané en el Tour, gané en el Giro, etapas, hice las 3 grandes 2 años, 90 y 91, ganando etapas, haciendo casi en el top 10 casi en las 3. Incluso hice sexto en el Tour un año, séptimo en el Giro, en la Vuelta también, la ganó Mauri un año de ellos. Y estuvimos a punto de ganar las 3 por equipos un año. Quedamos segundos en el Tour por nada, unos segundos. Lástima, ¿no? Sí, lástima porque hubiera sido un récord bonito. Y bueno, pues fue un periplo. Tuvimos desavenencias, Manolo y yo, y entonces ya acabé mi periplo deportivo con 2 años en Arcías, con Paco Ginés, ¿no? Que era joven, estaba aprendiendo y bueno, pues ahí se acabó un poquito mi periplo joven, ¿no? Porque entonces acabé con 33 años, podría haber corrido algún año más, pero bueno, de ahí daríamos pase a la segunda parte de mi vida, ¿no? Que también estoy muy contento. Bueno, pues estupendo, ha sido toda una narración increíble. Y bueno, también comentarte que, bueno, esta pregunta ya es un poco personal, es para ti. Has pasado, como has dicho, has ganado grandes etapas, incluyendo pues eso, etapas como el Giro, Vuelta, el Tour de Francia. Te hablo de eso porque son las más importantes, incluyendo muchas otras. Pero si tuvieses que quedarte con una, ¿con cuál sería? Pues me quedo con muchas, porque para mí, que no soy un sprinter, como te decía, que ganamos, y entre comillas, a puro huevo, ¿no? Los que tenemos que ganar escapados, ¿no? Casi en solitario, o con 2 o 3 como mucho. Yo creo que solamente he ganado, si de mi palmarés, según datos que hay por ahí, creo que han sido 30 triunfos en profesional. He ganado 3 a un grupito de 3 o 4. El resto han sido en solitario. Fíjate la dificultad que tiene, que es dejar a todo el grupo, casi siempre en etapas de montaña, y poder llegar, ¿no? Entonces, estás muy orgulloso siempre. Lo que pasa que, claro, las que ganas en el Tour, en el Giro, en la Vuelta no conseguí ninguna, estuve a punto, pues suenan mucho, ¿no? Y estás orgulloso de ello. Pero, por ejemplo, mi primera etapa importante que gané fue con la selección española en la Vuelta a Alemania. Era una carrera de preparación premundial para todas las selecciones, estaba Bernardinol y demás, y con 20 años recién cumplidos gané allí en Alemania una etapa. Lo que me hizo meterme, Ramón Mendiburo, que era el seleccionador nacional, me metió con la selección con tan solo 20 años. Y corrí, por desgracia para mí, el mundial más duro de la historia, que fue el de Salange. Solo acabaron 14 corredores. Fue una bestialidad, ¿no? Y bueno, pero yo todo orgulloso, ¿no? De haber ganado aquella carrera ante especialistas
de las clásicas que yo les leía, veía las fotos en las revistas, ¿no? Del propio Oinol, si es que no había corrido con él, de Fleming, Walter Plancaer, que iba en la escapada y que le dejé reventado en un repecho. Quiero decir, eran los que se medían y veía yo las fotos del Miroir de ciclismo, que era la revista que veíamos en aquella época de las clásicas, la Astel Gold Race, la Paris-Roubaix, el Tour de Flandes llenos de barro. Yo, claro, competir con ellos y ganarles, pues era algo que era muy difícil, ¿no? Y yo creo que aquella carrera que también me marcó para decir, oye, pues yo puedo ganar a los mejores del mundo, ¿no? Y soy muy joven todavía, ¿no? Pues me quedó marcada. Incluso antes, mi primera vuelta por etapas, la Vuelta a Valencia, hice segundo en la general. Ahí sí que tenía 19 años. Yo creo que ahí ya me di cuenta que sí que podía ser un buen ciclista, ¿no? Porque tan joven y midiéndote con los grandes en esas vueltas, pues ya te daba pie a que podías conseguir algo. Como os comentaba, justamente ahora mismo te iba a hacer esa pregunta. Fíjate que desde los 17 a los 19 años eh, bueno, estabas haciendo un gran progreso en el ciclismo. ¿Consideras que varios equipos te están echando ya el ojo, el guante desde aquella época? No era una época como la de ahora, ¿no? Yo creo que te veían, eso sí, la suerte que tuve es de estar en el filial pues, con Javier Mínguez y me vio que ganábamos todas las carreras del año y nos tocaba ayudar a los compañeros, ¿no? O sea que yo iba muy bien, pero mi esfuerzo lo tenía que hacer para que ganaran los otros compañeros, tirando el carro, como se suele decir, y eso le hizo que yo pasase y que también al aplazar la mili, ¿no? Porque me tocaba. Y una vez hecho esto, sí que es verdad que los demás equipos siempre me han querido tener, pero claro, yo estaba muy a gusto con mi profesor, mi descubridor, que era Javier Mínguez, y hasta que no cumplí un ciclo de 5 años y también surgieron, pues como siempre, ¿no? En las relaciones alguna cosa o que prefieres algún cambio en lo deportivo, pues no decidí dar el paso a otro equipo, ¿no? No porque no tuviera novias, como se suele decir, que sí las tenía, pero estaba a gusto y estaba formándome, que muchas veces es lo que buscas. Bueno, te retiraste más o menos en el año 93, ganando un montón de premios individuales y también colectivos. ¿Para ti es importante haber formado parte de la historia del ciclismo español? Por supuesto, ahora cuando echas la vista atrás y ahora que yo sigo el ciclismo como un aficionado y además lo comento con el mismo interés que un aficionado para Eurosport y veo lo difícil que es todavía ganar una etapa en el Tour, que una escapada salga bien, pues al final dices, hombre, ¿qué cosas hacía yo, no? Como que ahora me doy cuenta, entonces no, cuando corría no me daba cuenta lo complicado que era, porque lo ganaba con cierta facilidad, ¿no? Coincidían las cosas, ¿no? Que el intento, que yo iba bien físicamente y que, no sé, me salía bien, ¿no? En mi terreno, me movía en mi terreno, que era la alta montaña, etapas duras, ¿no? Entonces, bueno, como cada vez que iba al Tour casi ganaba una etapa, no le daba importancia, ¿no? Digo, pues, y ahora que lo veo en perspectiva y veo que cuesta ganar etapas en el Tour todavía, ¿no? Aunque hay corredores que lo han ganado, porque después de Miguel Indurain ha venido una generación de ciclistas que ya hablaremos que han sido los mejores de la historia del ciclismo español, con Alberto Contador, con Alejandro Valverde, con Óscar Freire, con Purito, con Samuel, es decir, que ha habido ahí una generación, vamos, que va a ser muy difícil superarles, ¿no? Pero todavía sigue siendo difícil ganar etapas en el Tour y meterse en los podios y todas estas cosas. Bueno, vamos un poquito con la actualidad. Tú ahora mismo, bueno, después de esta gran trayectoria, este gran palmarés, aparte de eso, eres compañero casi nuestro porque, bueno, has trabajado en Onda Cero, en Radio Nacional Española, en varias cadenas, en muchos otros medios. ¿Te sientes contento realizando este trabajo? Sí, sí, la verdad que yo ahora me identifico como, no sé si llamarlo periodista, pero sí un experto de ciclismo que puede contar y explicar bien a todos los aficionados lo que es el ciclismo, qué está pasando y por qué, ¿no? Que yo creo que es lo más bonito, que alguien que está al otro lado escuchándote le digas qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, por qué se mueve el pelotón así y qué puede pasar con otra táctica, ¿no? Que también se puede dar. Y yo creo que eso es una labor que me gusta, que ya tengo mucha experiencia, porque como tú dices,
En el 94, ya el primer año que no corrí a nivel profesional, hice mi debut con F Radio, la Vuelta a España. Luego me llamó García para el Giro de Italia ese mismo año. Estuve 10 años con él en la COPE, luego pasó a Onda Cero y ya no lo he dejado, ¿no? Luego vino Eurosport y ya en Eurosport son casi desde 2008, ya son más 8 años completos los que llevo allí, como pasa el tiempo, qué viejos nos hacemos. Y la verdad que estoy muy feliz, ¿no? De decir, bueno, y algunas veces que la gente comenta, que le gusta, que como explicas las tácticas, el ciclismo, como te decía antes, no solo dar pedales, no gana a veces el más fuerte, gana el que relativamente es fuerte, pero es más inteligente, ¿no? En carrera sabe moverse mejor, ahorra mejor, sabe utilizar todas las tácticas que hay en función de las características de la etapa, el viento, el terreno, los adoquines, la media montaña y bueno, pues esas circunstancias que van buscando los equipos en las carreras, ¿no? Y todo eso pues yo intento analizarlo como si fuese corredor o un director para ver qué situaciones se pueden dar en cada etapa, ¿no? Y hay que estudiárselas pues como si estuvieras en la carrera, más o menos, hasta ver la velocidad del viento y la dirección que trae. O sea, datos como esos que si no te los estudias un poco, estás un poco perdido también por el tema de donde pueden surgir abanicos y cosas así.